Muy buenos días para todos. En este día 5 de octubre nos encomendamos a la intercesión de Santa María Faustina Kowalska y compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo, y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: El que practicó la misericordia. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, las preguntas que el maestro de la ley le hace a nuestro Señor en el Evangelio de hoy propician toda una catequesis que hoy nos da el Señor a todos nosotros. Y la pregunta central que le hace el maestro de la ley es la siguiente: ¿quién es mi prójimo? Y a renglón seguido el Señor le comparte una parábola que todos conocemos muy bien, con el título de la parábola del buen samaritano, para enseñarle al maestro de la ley, para enseñarnos a nosotros quién es nuestro prójimo. ¿Quién era el prójimo para el maestro de la ley y en general para el pueblo judío? El prójimo era otro judío que compartía su misma religión, sus mismas tradiciones, sus mismas costumbres. Los samaritanos no eran considerados como prójimo, porque los judíos los menospreciaban y sentían que los samaritanos no pertenecían a la raza judía. Pero ¿quién es el prójimo? Para nosotros, ¿quién nos enseña Jesús que es el prójimo? Podríamos decir lo siguiente: el prójimo es toda aquella persona que sufre y que está necesitada de ti. Ese es tu prójimo. Y yo creo, hermanos y hermanas, que entendiendo quién es nuestro prójimo, podemos tener las mismas actitudes que tuvo el buen samaritano. El buen samaritano se dio cuenta que su prójimo es el que sufre y el que lo necesita. ¿Y qué hace el buen samaritano? ¿Qué nos dice el Evangelio? Se conmueve, se conmovió profundamente. Le ayudó en su necesidad y le sirvió. Exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer con el hermano que sufre y que nos necesita. Esta es una práctica de misericordia, en definitiva, una práctica inmensa de amor.
porque todas las sagradas escrituras las podemos resumir en lo que se nos dice hoy al inicio del Evangelio: el amor a Dios y amor al prójimo. Y no se pueden separar el amor a Dios del amor al prójimo. Por eso San Juan nos dice: el que dice que ama a Dios, que no ve, y no ama a su prójimo a quien ve, es un mentiroso. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. Y el amor a Dios se concreta en las obras de misericordia hacia el prójimo. Esto sí que nos lo ha insistido y nos lo ha enseñado el Papa Francisco. Hermanos y hermanas, no tenemos que ir tan lejos. Puede ser que en tu casa, en tu barrio, en tu cuadra, en tu trabajo, haya alguien que sufra y esté necesitado de ti. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, ese buen corazón de samaritano, porque el Señor se identifica con el que sufre, con el necesitado, con el pobre, con quien es rechazado. Ahí está Jesús. Pidamos al Señor ese corazón de buen samaritano y que entendamos que el amor que le profesamos a Dios no se puede separar del amor al prójimo. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.